tercera temporada que acaba de concluir ha sido una vez más un gran éxito de audiencia, aunque las reacciones esta vez han sido variadas e incluso opuestas, en parte porque el impacto inicial parece ya agotarse y su desarrollo se tornó algo aburrido y repetitivo. Pero lo que generó la polarización de las opiniones es el hecho de que su contenido ideológico, que hasta aquí había permanecido de manera solo implícita, se hizo ya mucho más explícito. De hecho, hacia el final hay una asociación directa entre Eliseo, el encargado, y el presidente Milei. Pero no nos adelantemos. Quienes no vieron el análisis de las dos primeras temporadas, les recomiendo, antes de continuar, ver el mismo. En lo que sigue empezaré haciendo solo un breve resumen y un repaso de las preguntas que entonces habían quedado pendientes. Yendo al resumen, el principio que preside el sistema de relaciones sociales que se establece en ese microcosmos, que es el edificio sobre el que impera su encargado, Eliseo, este lo hace explícito ya desde el comienzo de la serie, el que todos somos hijos de puta, especialmente aquellos que, según los llama, trabajan de ser buenos. Todos los vecinos, y especialmente estos últimos que se consideran superiores por la labor solidaria que llevan a cabo, tienen un lado oscuro oculto que Eliseo se encargará de desnudar. En ello se destaca por sobre los demás, lo que lo hace un perverso consumado. Su principal mérito es su mayor capacidad y astucia para perpetrar sus crueldades con los demás residentes del edificio. El punto es que ninguno de nosotros tenemos derecho a protestar, sino que debemos aceptar todas las crueldades de que somos objeto, aun cuando sabemos que aquel que nos la inflige es tan o más hijo de puta que nosotros. En el fondo lo que opera allí es una especie de dialéctica de las injusticias por la cual todos reciben o recibimos nuestro merecido castigo. Eliseo tiene así algo de justiciero aún en su absoluta perversión, que raya con lo psicopático. Dicho planteo, sin embargo, dejaba abierto un par de interrogantes. Las preguntas que este planteo dejaba pendientes son, uno, en primer lugar, ¿cómo se puede construir un cierto sentido de comunidad sobre la base de la pura perversión? Aquí citábamos a Kant, quien aseguraba que solo los principios morales pueden ser compartidos socialmente. La perversión, en cambio, decía, solo afecta a los individuos considerados particularmente. No puede generalizarse, puesto que con ella ocurriría lo mismo que ocurre con la mentira. Si todos mintieran, nadie creería a nadie, con lo cual resultaría autodestructiva. Lo que no queda claro aún es cómo podría ésta adquirir entonces entidad a nivel colectivo y qué tipo de sociabilidad puede instituirse sobre la base de dicho fundamento. La segunda pregunta que surge de allí es qué tipo de dinámica histórica se despliega a partir de esta lógica. En principio, lo que se desprende es que de allí no cabe imaginar una conclusión posible. El sistema de las acciones que preside el relato tiende a prolongarse indefinidamente, de modo que las tropelías se sucedan unas a otras hasta el infinito. Aquí solo cabrían dos posibilidades. Una es que en esta tercera temporada por fin aparezca esa figura frente a la cual las armas de Eliseo se vuelvan impotentes. Alguien que no posea un costado oscuro con que él pueda extorsionarlo y así someterlo a su voluntad. Esta alternativa, sin embargo, y conociendo la mentalidad de sus creadores, la podemos descartar de antemano. Para ellos, lo que llamo el principio Eliseo, el que todos somos hijos de puta, aparece como un axioma, una premisa, una máxima incontrovertible. La otra alternativa, pues, sería que la serie se prolongue indefinidamente, siempre igual a sí misma, hasta que el público se canse de la crueldad de Eliseo y tengan que levantar la serie inventando algún final abrupto, que a Eliseo lo atropelle un auto o algo así. Bueno, descartada entonces la primera alternativa, Con y Duprat encuentran, sin embargo, un modo de evitar también la que parecía la otra alternativa inevitable, esto es esta lenta agonía de la serie hasta su desvanecimiento argumentativo.
La variante que encuentran, como veremos, es una suerte de escape hacia arriba, que es lo que anunciaban en la propaganda previa cuando aseguraban que en esta temporada el liceo va por todo. En realidad lo que dice el liceo es que va por todos, y ese matiz, como veremos, no es indiferente. En él se contiene la respuesta a la anterior pregunta sobre el tipo de sociabilidad que resulta de la generalización de la lógica de la perversión. Antes de pasar esta tercera temporada, hagamos un breve señalamiento metodológico con el fin de ordenar los planos de análisis. Las dos alternativas señaladas expresan los dos niveles por los que transita todo el relato. El primero es el plano de las preguntas y las respuestas que surgen de la historia relatada. Esta es la dimensión hermenéutica. La pregunta fundamental que se plantea en esta serie, el enigma que motiva la trama y mantiene en vilo al espectador, es si Eliseo logrará tener éxito en su nueva empresa y derrotar a lo que, como veremos, son sus poderosos enemigos, algo sobre lo que en principio se plantean algunas dudas. El otro plano se refiere a la dinámica de desenvolvimiento de la historia que se desprende del propio sistema de las acciones, de la lógica que preside el encadenamiento de las situaciones presentadas. Esto es la proairética. Como veremos, lo que se desprende de esta tercera temporada es una incongruencia entre ambos niveles, el de la lógica de las preguntas y las respuestas, la hermenéutica, y el de la lógica de las acciones o proairética. Mientras que la respuesta a la pregunta antes planteada apunta en una dirección, la lógica de las acciones parece frustrar la misma. Vamos a ver primero en qué consiste el proyecto nuevo del liceo. ¿Qué quiere decir con eso de que va por todos? En líneas generales, el relato se reitera respecto a lo visto en las temporadas anteriores. Eliseo maquinando tropelías, cambiando únicamente el objeto eventual de las mismas, es decir, quién será en cada caso el que habría de interponerse en su camino y amenace frustrar sus designios, siempre infructuosamente, como a esta altura ya podemos anticiparlo. Y esto parece confirmar algo de lo que señalaba en uno de los videos anteriores. La reiteración de situaciones solo cambiando personajes, en efecto termina volviendo a esta tercera temporada bastante más aburrida que las anteriores. Sin embargo, si la miramos algo más detenidamente, podemos ver una serie de cambios fundamentales que aparecen aquí y que le van a dar un nuevo sentido al relato. El primero de estos cambios es realmente llamativo. Lo que vemos es la asunción más cruda de lo perverso de la condición de Eliseo, algo que se pone en evidencia en el giro radical que se observa en uno de los personajes, Beba, que interpretado por Pochi Docase. La inocente anciana era la única persona honesta en estas dos primeras temporadas, en la que no se podría encontrar nada que le hiciese susceptible de ser extorsionada por Eliseo. Pero esa misma ingenuidad que le inmuniza ante sus crueldades las va a ser también innecesarias, dado que la vuelve fácilmente manipulable, convirtiéndola así en una cómplice inocente suya. Beba le permitió enterarse del plan contra él que se estaba perpetrando en el consorcio de propietarios, lo que llevó a Eliseo a llenar de cámaras y micrófonos ocultos la sala de reuniones y demás espacios comunes. En realidad, más allá del uso que hace de ella para llevar a cabo sus perversos designios, pareciera que en ella su sórdida alma presenta una pequeña muesca, aunque nunca llegará al punto de abrir una fisura. Beba parece ser la única ante quien experimenta un viso de empatía honesta, no fingida, aunque también aquí habría un interés oculto: heredar tras su muerte su departamento y pasar así a ocupar un lugar en el consorcio de propietarios, que es lo que ocurre hacia el final de la segunda temporada. En esta tercera temporada
se produce una mutación drástica en este personaje. Beba, ya fallecida, ahora se le aparece como un fantasma en las escenas cruciales, agresiva y desbocada, cubriéndolo de improperios, haciéndole notar lo que realmente es, un psicópata perverso. Y también le advierte que lo que hace no puede terminar bien, que su capacidad de producir daño va a encontrar en algún momento su límite y se terminará volviendo en su contra. En el fondo, Beba no es sino la proyección de un pequeño resquicio de conciencia moral en Eliseo, pero también y sobre todo de las dudas que lo asaltan ante la enormidad de su nueva empresa. Señoras, señores, espero que estén listos para la guerra. ¡Qué pedazo de hijo de puta! Cada vez más sorete vos, ¿eh? Guaranga. Estás muy boca sucia, Beba, ¿eh? Chupame la argolla, pelotudo. Ordinaria. ¿Pero qué es esto tan crispada? Vos no eras así, Beba. Va. Ahora sí, Eliseo. Ahora sí vas a ir por todos. Por todos. Bienvenidos al Imperio de Eliseo. Parecen aquí esbozarse entonces dos puntos de fisura en esta lógica de la crueldad que harían mella en ella y que previsiblemente podrían frustrar todo este régimen perverso que articula Eliseo en torno suyo. El primero es, como dijimos, ese resquicio de conciencia moral que le permitiría a Eliseo tomar distancia respecto de su propia condición y asumir francamente su carácter perverso. El segundo y más fundamental deriva del traslado del plano en que se desplegará ahora su accionar, lo que nos devuelve a lo que anticipaba anteriormente respecto al escape hacia arriba como un modo de evitar lo que parecía la secuela inevitable de la lógica que preside el relato, la proairética, la reiteración ociosa de una misma trama, un permanente giro en el vacío en el que una nueva tropelía se sigue a la otra y hacia el infinito. Veamos qué quiere decir entonces esto del escape hacia arriba. El accionar de Eliseo se traslada ahora del plano social, es decir, el edificio cuyos residentes hasta aquí eran los objetos de sus maldades, al plano político, es decir, ya no comprende a solo ese microcosmos en el que él habita para abarcar el conjunto de la sociedad sobre la cual se propone ahora imponer su imperio, que es lo que quiere decir cuando afirma que va por todos, es decir, más precisamente, someter a todos los demás encargados a su dominio. En definitiva, la solución que encuentran los creadores, la novedad que introducen en esta tercera temporada, es que nos viene a mostrar cómo esa lógica de la perversión trasciende finalmente el plano individual y cobra entidad política. Una vez que encuentra ese personaje que la condense en su manera más pura y acabada, que se personifique de alguna forma, ésta se vuelve en un principio de gobierno, lo que, como veremos, altera profundamente el tipo de vínculos que se establecen ahora entre los personajes. Digamos que la idea de expandir su dominio a una escala superior la extrajo, según se ve en el primer capítulo, de su experiencia como participante en Río de Janeiro en un congreso de encargados de edificios organizado por el sindicato de encargados. Allí se da cuenta no solo de la nulidad de esos encuentros, sino de la naturaleza corrupta de toda organización social y que se expresa de manera más descarnada en las organizaciones sindicales. Estas se convertirán ahora en ese nuevo objeto de sus crueldades y a las que se propone llanamente destruir. El punto de partida para ello entonces es la formación de
una empresa propia de gerenciamiento de encargados. Y esto, como veremos, supone un cambio fundamental en la forma, en el modo en que se articulará la trama del relato. Aquellos a los que se enfrenta y sobre los cuales opera ya no son otros individuos semejantes a él, todos igualmente hijos de puta, como sabemos, sino colectivos sociales no menos hijos de puta que aquellos, que tienen además un cierto grado mayor o menor de institucionalización. Esto altera no solo el carácter de los actores en disputa, sino también la dinámica según la cual se mueven. El microcosmos del edificio que habita se dividía en dos tipos básicos: los ingenuos manipulables, como la anciana Beba, que se vuelven así en cómplices inconscientes de sus maldades, y los hijos de puta, que serán los que padecerán el castigo, en el fondo merecido, al que Eliseo los someterá. El punto es que en tal estructura de relaciones se establecía una cierta simetría entre los diversos personajes. Aquellos a los que se enfrenta Eliseo, como dijimos, en el fondo son sus iguales. Eso ya no va a ser así en la tercera temporada. En este nuevo universo de relaciones se quiebra esa horizontalidad. Ahora solo hay lugar allí para subordinados suyos o enemigos. Aquellos a los que pueda manipular serán sus servidores. Todos los demás, lo que queda por fuera de su imperio, conformará un entramado, un enmarañado ámbito hostil y corrupto al que se propone combatir. Este mundo al que se enfrenta, a su vez, ya no está constituido por meros individuos, sino por sujetos colectivos, más precisamente por corporaciones que tienen atrapados a sus miembros, impiden que se liberen y que Eliseo pueda entonces volverlos como a los otros en subordinados suyos. ¿Es tu papá? ¿Cómo? Sí, es tu papá. No. ¿Tu tío? No, tampoco. ¿Amigos? No. Son pareja. Es mi subordinado, señora, mi empleado. ¿Alguna otra consulta? Bueno, como vemos, para Eliseo, sus empleados, como él los llama, son sus subordinados. La técnica básica de sometimiento que utiliza sigue siendo la misma que antes: desnudar el lado oscuro de cada uno para poder así extorsionarlos, o bien para volverlos subordinados suyos, o bien para destruirlos. Pero con el traslado de ámbito que se produce aquí, esta técnica adquiere un sentido nuevo. Lo interesante del caso es que esta obra nos va a ilustrar cuál es la mecánica de funcionamiento de la política argentina en nuestros días, lo que vamos a llamar la política de los carpetazos, que es lo que veremos más en detalle en la parte siguiente.